¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción, amigas y amigas? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy queremos hablar de un tema que está presente en COVID, pero no necesariamente en la primera línea. Cuando hablo de primera línea me refiero, estamos muy preocupados de la gente que se contagia, muy preocupados de la búsqueda activa, muy preocupados de las personas que fallecen, evidentemente, del colapso en los centros asistenciales. Pero hay otra cuestión de la que no hemos hablado mucho en general en los medios de comunicación, y es el tema de los pacientes que se recuperan, que tienen la enfermedad, la hacen de manera grave, el COVID, pero se recuperan y quedan con situaciones a veces bien complejas. Vamos a hablar con Andrea Araneda. Ella es fisiatra, es jefa del servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Higueras de Talcahuano. Andrea Araneda, muchas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo está usted? Hola Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. En la región del Biobío llevamos 130.000, estamos en 131.900 y tanto, pero estamos en 131.000 personas que se han contagiado de coronavirus. Esa es la cifra bruta, grande, no es el detalle de las personas que finalmente hacen la enfermedad de manera grave y llegan a un centro asistencial. Los porcentajes han ido variando, en general en la región del Biobío es bajo en comparación al porcentaje nacional, lo mismo que las víctimas. Las víctimas fatales en la región del Biobío son en general menores a las estadísticas que pasan a nivel nacional. Bueno, son 130.000 personas que han tenido COVID, y ahí hay que diferenciar. Hay algunos que lo han tenido de manera asintomática, hay otros que han hecho síntomas más bien leves, digamos, y hay otros que se enferman gravemente y caen incluso a la UCI. Ahí es donde entran a tallar ustedes solamente, o hay pacientes que de pronto hacen la enfermedad y no amerita que estén conectados a ventilador mecánico, pero que también pueden resultar con secuelas. Doctor, ¿qué diría usted? Sí, la verdad es que, bueno, como bien me presentaba, yo soy fisiatra, nosotros nos dedicamos a la rehabilitación de los pacientes. La mayoría de los pacientes que requieren rehabilitación van a ser estos pacientes graves que ingresan a UCI, pero la verdad es que tenemos pacientes con estadías prolongadas que no alcanzan a llegar a UCI y que igual se deterioran por los largos periodos por los que están encamados y requieren igual rehabilitación. Influye harto también la edad de los pacientes, las patologías crónicas. No necesariamente el paciente que llega a UCI es el único que requiere rehabilitarse. Todo aquel que se hospitaliza y que lleve al menos una semana, lo más probable es que requiera de nuestro apoyo para poder recuperar sus funciones. Ya, pero cuando hablamos de una persona que requiere apoyo para recuperarse, estamos hablando de una persona que se enferma con COVID y que producto de la enfermedad su cuerpo sufre daño, o el tratamiento al cual es sometido es finalmente que genera el daño, o las dos cosas. Es la suma de todo, es Ya. las patologías previas del paciente, la enfermedad que lo lleva a hospitalizarse y todo lo que se le debe realizar una vez hospitalizado para poder estabilizarlo. Es un abanico en realidad de cosas que se van sumando y que van deteriorando a la persona. Bueno, lo más invasivo, entiendo, en la UCI, además de la larga estadía, y eso no sabemos mucho porque hay pacientes que estarán, no sé, 5 días, y hay pacientes que estarán un mes. Ahí hay una cuestión que, claro, ahí hay una cuestión que no sabemos mucho del virus, entonces es difícil determinar, este paciente va a estar mes y medio, porque a veces puede que no pase eso, no sabemos mucho eso. Pero básicamente en la UCI lo más invasivo es el tema del respirador, ¿no es cierto? Deduzco que esa es la condición más grave y la que más daño eventualmente o a los pacientes con los cuales ustedes más tienen que trabajar, ¿o no? Sí, sin duda que la intubación endotraqueal, que la ventilación mecánica invasiva, es la que genera mayor daño. Primero porque el paciente, para llegar a esa condición, es un paciente grave. Ya eso, partamos de esa base. Luego, para poder estar intubado, hay que hacer tratamientos, se utilizan sedantes, bloqueadores neuromusculares que deterioran el cuerpo y aumentan la estadía. Eso también tiene otros daños. El que vaya al tubo acá endotraqueal genera otros daños. Los pacientes pueden quedar con alteraciones para poder comunicarse, para poder tragar. Entonces sí, eso es sin duda la condición más grave. Sí, la de la intubación, digamos. Ahora, hablemos de las consecuencias. Mencionaron un par de cositas, digamos.
Evidentemente, cuando una persona está mucho rato en cama, digamos, inconsciente o en cama, qué sé yo, después le va a costar recuperar esa movilidad. ¿Cuáles son cuáles son los síntomas, las condiciones que ustedes finalmente como fisiatra y su equipo, porque están con un equipo de trabajo ahí en el Hospital Higuera, tienen que ir solucionando? ¿El habla de pronto? ¿El tragar alimentos? Cuéntenos un poquito sobre esas condiciones en las que quedan los pacientes para que la gente se entere, digamos, porque Sí, sabrán los que han tenido COVID, pero no todos. sí, mira, lo primero que me gustaría nombrar como el equipo con el que trabajamos nosotros, trabajamos con fonoaudiólogos, que son los encargados del habla y de la deglución. Están los terapeutas ocupacionales, que nos ayudan con todo el proceso de la motricidad fina, del posicionamiento del paciente, actividades de la vida diaria. Los kinesiólogos, que nos apoyan en la parte respiratoria y motora del paciente, y el fisiatra, que es el que está liderando este equipo. Los pacientes desde su inicio requieren esta rehabilitación y nosotros vamos escalando según la evolución del paciente. Entonces, de partida, cuando están inmovilizados, intubados, sedados, ahí nuestro apoyo principal es en posicionar bien al paciente, porque las articulaciones, si se posicionan de una mala manera, en poco tiempo generan daño, generan estructuración. Por ejemplo, algo muy sencillo de explicar es que, no sé si se aprecia mi mano, Sí. el pie, para pisar, tiene que estar en 90, ¿cierto? Y cuando se acuesta, con la sábana, con toda la carga y el relajo del músculo, queda más planito. Se caen los pies, se llama pie en equino. Eso es de las primeras cosas como físicas que se altera, y eso en una semana podemos tener este daño. Entonces ahí tenemos que actuar nosotros para estarlo movilizando, ponerle topes, que son unas órtesis ahí que ayudan a la posición, las manitos, por ejemplo, algo tan sencillo como el saturómetro, que es muy necesario para ir viendo la condición del paciente, limita la movilización de la última falange del dedito. Entonces hay que fijarse que se cambie de mano, etcétera. Y ya luego, cuando el paciente empieza a reaccionar un poquitito más, el tema de la comunicación, de la orientación. O sea, estos pacientes despiertan muy desorientados, no saben dónde están. Las UCI no todas tienen la capacidad de tener una ventanita y que pueda diferenciar el día de la noche, por ejemplo. El ruido de la UCI, que es un pitito constante. Todo eso altera mucho también el estado emocional de los pacientes, se genera delirio. Entonces ahí empezamos a intervenir con esas cositas. Y ya después, cuando el paciente se extuba, hay que empezar a ver el tema de la deglución, que es cómo está tragando este paciente, y también cómo logra comunicarse, para ver si hubo algún daño en las cuerdas vocales y tiene alteración de su voz, por ejemplo. Es un mundo, yo la escucho y es un mundo. Yo no habría pensado, por ejemplo, que claro, el famoso saturómetro pudiera eventualmente generar un daño. El tema de los pies me hace mucho sentido, pero hay un montón de cosas que nosotros, las personas comunes y corrientes que no hemos tenido la comilla mala suerte de estar enfermo, no sabíamos que existían. Hay pacientes, yo imagino que aquí mucho tiene que ver la condición física del paciente, la edad del paciente. Imagino que no será el mismo trabajo con un paciente que tiene 30 años. Hoy día han dicho, por ejemplo, las autoridades que en un altísimo porcentaje hay jóvenes de 40, 30 años que están hospitalizados muy graves. Y ahí hay otra cosa, porque me da la impresión que un paciente de 30, 40 años puede aguantar más tiempo, digamos, y por lo tanto su estadía en la UCI puede prolongarse a lo mejor mucho más tiempo, en fin. Entonces, ¿a qué nivel de recuperación? ¿Llegan a recuperarlo completamente o hay pacientes que eventualmente quedan sí o sí con algún grado de secuela? ¿También he escuchado eso? No haciendo entrevistas, digamos, sino de personas que me dicen, no, mira, el vecino quedó para siempre con un ruido aquí en el pecho, no sé. ¿Hay personas que se recuperan 100% o hay otros que quedan definitivamente con secuela? Mira, ese para siempre yo creo que todavía no tenemos esa respuesta. Lo que sí, sin duda hay pacientes que se recuperan mucho más rápido y otros que tardan mucho más. Nosotros tenemos pacientes que llevan un año rehabilitándose y todavía no caminan, por ejemplo, de manera independiente, funcional, segura, como lo hacían previamente. Son capaces de dar unos pasitos, se fatigan, les cuesta recuperarse. Efectivamente, pacientes jóvenes tienen una mejor recuperación en su mayoría, porque son pacientes, o esperamos que sean pacientes sanos, sin patologías crónicas, que puedan tener una mejor capacidad funcional, y eso hace que el deterioro sea más lento. Pero tenemos pacientes jóvenes obesos, por ejemplo, esos pacientes igual se complican rápido.
pacientes jóvenes con patologías asociadas. Entonces, un paciente de 30 años, joven, deportista, debería resistir mejor, pero tampoco es algo que esté así consignado y que sea sí o sí. Igual hemos tenido pacientes jóvenes con mucho deterioro, pero evidentemente los pacientes adultos mayores y con patologías crónicas son los más complejos. Sí, claro. Eso da cuenta de que en realidad sabemos muy poco del virus. ¿Por qué? Porque es muy nuevo. Estoy pensando... Disculpa, sí. lo otro que se me olvidó mencionarte antes con en la UCI, cuando estábamos hablando de dónde interveníamos, muchos pacientes necesitan posicionarse en prono, que esto igual lo han mostrado ahora todas las noticias, que los ponen de guatita porque ahí mejora su capacidad ventilatoria y es beneficioso para la recuperación del paciente. Y esa postura es muy compleja, sobre todo en pacientes obesos. Es difícil. Ahí nos ayudan harto los terapeutas con los posicionadores para evitar que queden con algún daño, se genera edema en los ojitos. Igual eso es una postura que es muy beneficiosa para una cosa, pero también es compleja para otra. Entonces ahí también es una labor bien importante la que hacemos en esos pacientes. Sí. Los pacientes generalmente están bien graves en ese entonces. Sí, claro, esa es una posición que se utiliza, es una técnica que se utiliza y que facilita la respiración del paciente y permite, digamos, que no se ha conectado tan rápidamente a un ventilador mecánico, es una posición alternativa para el tema del ventilador. Ahora, yo le decía que sabemos muy poco del virus. Hace poco conocimos la noticia nacional de un deportista, un campeón, no sé, latinoamericano, de ciclismo, un muchacho que tenía una muy buena condición física, mira, falleció. Entonces, ¿cómo explicar esa circunstancia? Es re difícil. Quiero ir a otro tema que a lo mejor no es tan técnico, bueno, o a lo mejor sí, no lo sé. Usted me habla de que trabajaba con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogos, con kinesiólogos, con fisiatras. Bueno, el grupo está dirigido por fisiatra, que en el caso de usted, digamos. Pero ¿qué pasa con el tema mental? Con el tema de usted decía que de pronto los pacientes despiertan desorientados. Imagino yo, usted debe verlos con caras de susto, de no saber, de no poder hablar. ¿Cómo manejan ese tema? Ese tema que es más psicológico y que también creo yo tiene que ver con profesionales de la psicología, no lo sé, que pudiesen eventualmente trabajar este tema para ser más funcionales, para poder entrar bien con el paciente que se está despertando después de 2 meses, no sé. Un horror. La verdad es que el delirio de estos pacientes del despertar, post-intubación, post-UCI, es manejado por nuestro equipo, por los terapeutas, los fonoaudiólogos. Los psicólogos son muy importantes en el proceso de rehabilitación, pero van mucho más enfocados en el comprender la situación una vez que el paciente ya está adecuado, conectado. Ahí intervienen más en el proceso del duelo, de alguna manera, de poder haber enfrentado esta patología. Pero el delirio del que hablábamos, de la desorientación, de las alteraciones cognitivas que se ven al inicio, eso lo manejamos nosotros y interviene harto ahí el equipo de terapia ocupacional con fonoaudiología. Ellos nos apoyan con la estimulación cognitiva. Entonces este programa parte, ¿cierto?, por hacerse cargo al día de hoy ya de 34 pacientes desde que partió en abril, de captar estos pacientes que tienen estas alertas de poder tener una rehabilitación compleja, ya desde su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, posteriormente en sala, y de ahí los dividen en pacientes moderados severos que se quedan con nosotros en atención presenciales, y bueno, lo que es tan potente en el hospital Higueras, que es la telemedicina y en este caso la telerehabilitación. Imagino que para ustedes, digamos, como equipo, ha sido un momento de gran aprendizaje en todo lo que estamos viviendo. Para nosotros los periodistas pasa un poco lo mismo, digamos, cuando ocurre algo realmente muy importante, digamos, y nos toca cubrir la actividad, aprendemos muchísimo. Entonces imagino que para ustedes y su equipo esto ha sido un momento, bueno, estresante, angustiante y todo lo que sabemos, digamos, pero también de gran aprendizaje, ¿no? De todas maneras, una oportunidad para fortalecer el equipo, para poder hacer uso de todos nuestros conocimientos, de toda la creatividad también, porque a veces no se disponen de tantos recursos, sobre todo no estábamos preparados para enfrentar una pandemia de esta magnitud,
Y el poder empezar a crear, a pensar cómo podemos mejorar esto, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos hacer que el paciente se conecte de manera más pronta, cómo lo podemos adecuar al día-noche, la música, ¿no? Mil cosas. Eso ha hecho que se fortalezca nuestro trabajo en equipo, y de verdad que salga mucho conocimiento. Y emocionalmente ha sido un trabajo muy difícil, son pacientes complejos, se viven situaciones muy difíciles, a veces vemos un paciente que parece que va evolucionando bien y se da vuelta la situación. Han fallecido muchos pacientes, entonces emocionalmente también ha sido un proceso muy duro y de crecimiento para el equipo. ¿Qué pasa con la familia? Usted, no sé si ustedes tienen contacto con la familia de los pacientes, intermedian, ¿cómo lo hacen? Nosotros cuando en el periodo de hospitalización, es poco, como equipo de rehabilitación, es poco el contacto que tenemos con los familiares. Sí es importante para nosotros conocer el estado del paciente, la situación en la que vive. Los encargados de los colegas que trabajan en UCI, en la sala, están en contacto frecuente para ir dando como la condición del paciente. A nosotros en primera instancia nos interesa la relación con la familia para saber bien la condición del paciente, cómo era, cómo se movilizaba, qué tan sano, qué tan activo, etcétera. Pero ya después en el alta, sí, la integración con la familia para que el paciente pueda reincorporarse a su vida lo más pronto posible y de la mejor manera. Sí, porque yo imagino ustedes lo estabilizan, les generan las herramientas para que pueda desenvolverse normalmente, pero la recuperación se extiende más allá del hospital, supongo yo. Sí, de todas maneras. Por lo tanto, hoy tienen que hacer un trabajo con la familia, les contarán ustedes, no creo que capaciten a la familia, no van a hacer un seminario, un taller, ni mucho menos, pero por lo menos le dirán a decir, mire, tiene que caminar 3 veces en el día, tiene que alimentarse con cuidado, que sí, yo imagino que ese contacto... Sí, los capacitamos, ¿ah? Sí, los capacitamos. ¿Te hace una capacitación? Sí. Sí, no de manera tan formal, pero finalmente ellos son parte, la familia es un pilar fundamental en la rehabilitación. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de que el paciente ya se logre comunicar con su familia, por ejemplo, los pacientes nos ayudan nosotros le explicamos, recuérdele qué día es hoy, dónde estamos, quién es usted, dónde está el paciente, qué edad tiene, ayúdenos a esos gatitos. ¿En qué fecha? Cuando están hospitalizados y se comunican por teléfono, hay pacientes que pueden whatsappear, a veces video, y ahí la familia nos puede apoyar en eso, por ejemplo. Y ya una vez que se dan de alta, sí, nosotros hacemos harto trabajo con la familia, porque la mayoría de las familias, por regalonear al paciente, lo ayudan mucho. El paciente llega a la casa, es un paciente que pensaron en algún minuto que probablemente podía morir. Claro. Entonces lo regalonean, lo ayudan en todo, y para nosotros es todo lo contrario, queremos que lo dejen. Queremos que lo ayuden al revés. Entonces ahí nosotros tenemos que, no es una capacitación formal, pero sí es una enseñarle a la familia cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros a que en conjunto sanemos y recuperemos a su familiar. Hablemos un poquito de este programa de rehabilitación para usuarios seculados por coronavirus. Yo tengo ahí un comunicado público que enviado por la Unidad de Comunicación del Hospital Higueras que da cuenta de, voy a leer un pequeño párrafo, dice: un mes de iniciar las labores, un total de 34 pacientes del Hospital Higueras han sido ingresados a un innovador programa de rehabilitación post-COVID que busca recuperar de manera integral las personas que presentan secuelas a esta patología. ¿Cómo lo hacen con los pacientes? ¿Los van calificando? ¿A ustedes les van diciendo, este es nuestro, sí, tenemos que trabajar mucho con él? ¿Cómo está el otro? ¿Lo evalúan? Y finalmente dicen, no, usted está bien, necesita algo muy básico, pero el otro más énfasis. ¿Cómo van haciendo ese tema? Sí, en el hospital Higuera, digamos. Sí, de hecho, sí, nosotros partimos con este plan hace ya 2 meses, porque partimos en abril. Desde que partió la pandemia, nosotros tenemos la rehabilitación completa de lo que estábamos conversando, desde que el paciente ingresa a la UCI, después baja planta, que son cada más básicas, y el paciente se iba. Y hasta ahí llegábamos nosotros, rehabilitación aguda y subaguda. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que estábamos creando muchos sobrevivientes de esta pandemia, muchos pacientes que era dado de alta, que no fallecía, pero que no quedaba en condiciones de poder reintegrarse a su vida. Vimos esta brecha y creamos con apoyo muy grande del hospital y del servicio esta rehabilitación, este programa de rehabilitación post-COVID, donde los pacientes que ingresan los calificamos en primera instancia cuando están en planta. Planta llamamos que son las camas más básicas, no son las camas de UCI. Tenemos unos criterios establecidos, que ahí un kinesiólogo nos ayuda y él revisa que estén los criterios cumplidos, paciente ingresa a este programa y después al alta nosotros los evaluamos acá, en el hospital, de manera ambulatoria. Se le hacen evaluaciones objetivas, se le evalúa la funcionalidad, la capacidad ventilatoria,
el cómo se encuentran sus actividades de la vida diaria, y de acuerdo a eso se establece una clasificación de leve, moderado y severo, con parámetros objetivos. Ya hacemos mediciones, acá tenemos unos instrumentos, y de acuerdo a eso lo calificamos. Los pacientes leves se van a APS, y ahí nosotros afortunadamente logramos, junto con el servicio, una conexión con las comunas de Talcahuano y Hualpén, y los pacientes leves se van, y ahí hay una persona, una gestora de casos, y le continúa la rehabilitación de manera ambulatoria, a cargo de ellos. Y los moderados y severos, esos pacientes quedan acá en el hospital, se le hace la rehabilitación por unas 10 sesiones, y luego se evalúan los mismos parámetros del inicio, y ahí volvemos a estratificarlo. Si sigue siendo moderado y severo, se mantiene acá; si no, se deriva a su CESFAM. Y los pacientes que son severos, que son los más complejos, les hacemos una rehabilitación paralela, que es presencial y teleproceso. O sea, ellos vienen algunos días al hospital a hacer su rehabilitación, y los días que no vienen acá, igual están en rehabilitación por teleproceso, que ha sido una herramienta que nos ha servido mucho en esta pandemia. Y ahí trabajan con todo el equipo. Ahí tenemos los terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Definimos ya algunas secuelas, digamos, que son las más obvias: la dificultad para respirar, la dificultad para caminar, el no saber dónde están cuando se despiertan. Definimos ya esas secuelas. Sin embargo, yo he escuchado de otras secuelas, confírmeme usted, dígame si estoy bien o no, o puedo estar equivocado perfectamente, otras secuelas que quedan y que son permanentes, o secuelas que todavía no conocemos. A lo mejor es muy pronto para responder esta pregunta, pero la voy a hacer igual, digamos. Hay secuelas de orden mental, hay personas que pierden el olfato definitivamente, hay personas que quedan con una capacidad mínima respiratoria, y por mucho trabajo que se haga van a quedar así para siempre. ¿Se ha encontrado con situaciones extrañas usted en alguno de los pacientes que ha revisado? Y esto no lo podemos resolver, aquí hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero definitivamente no. Lo que pasa es que, no, vuelvo a lo que dijimos delante, como que no conocemos mucho el virus, entonces no sabemos... Sí, hay harto desconocido. La verdad es que en el tema del gusto y del olfato, sí, tenemos pacientes que lo han perdido y que todavía no lo recuperan, no sabemos si lo van a recuperar o no. Debe ser terrible, yo no me imagino una circunstancia, pero debe ser terrible, supongo yo. Es terrible, porque uno dice, no, pero perdí el gusto solamente. Pero claro, perder el gusto una semana quizás no es tan terrible, pero perderlo 2, 3, 4 meses... Sí. Nosotros ahí no entramos en la rehabilitación de estas patologías porque no son de nuestra área, pero sí efectivamente tenemos pacientes que las presentan. Ahora, las alteraciones mentales que más hemos visto son alteraciones de memoria, por ejemplo. Y eso sí lo vamos trabajando. ¿Pierden la memoria o no saben dónde están, y con trabajo, mostrándole fotos del familiar, pueden eventualmente recuperar eso? ¿O hay un momento que definitivamente se pierden? Cuando los pacientes están hospitalizados aún en UCI o han bajado recientemente a planta, pueden presentar estas alteraciones de memoria, que no saben dónde están, no saben cómo llegaron. Hay periodos de ellos que les queda una laguna mental, que no saben qué sucedió y de pronto desperté acá. Eso lo vamos adecuando al paciente en el contexto, y de a poquitito se va reactivando. Ahora hay episodios que quedan como un vacío, o sea, el paciente no sabe en qué minuto lo intubaron y solo sé que desperté en esta sala. Y ahí hay un vacío que no logramos rescatar. Pero la orientación temporoespacial, que es saber dónde está, la fecha, el día, eso sí, eso lo vamos trabajando y eso se va resolviendo. El tema de la dificultad respiratoria o la atrofia muscular, que es la pérdida de la masa muscular, esa es la que trabajamos nosotros. Esa es la que vamos haciendo que el paciente la vaya recuperando. Y esperamos que la puedan recuperar en su máximo posible. Tenemos pacientes rehabilitados al 100%, pero también tenemos pacientes, como te contaba, 1 año, y un paciente que todavía con mucha dificultad, con estridor laringio, que les suena acá al respirar, que se fatigan. Hay de todo en realidad. Hay pacientes que se recuperan rápido y hay otros que nos ha costado mucho, pero siempre vamos avanzando. Eso sí, hay pacientes que se recuperan mucho más lento, pero van teniendo siempre un avance. Sí, también he escuchado de que algunos pacientes desarrollan problemas cardíacos. Pero ¿por qué planteo este tema? Porque esto en algún minuto yo imagino va a tener que pasar, digamos. Y a lo mejor esos pacientes que quedaron con algún problemita pequeño, cuando sean más adultos, esos problemas se pueden agudizar, y por lo tanto podemos tener, no sé, en 5 o 10 años más, una cantidad importante de pacientes que llegan a propósito de lo mismo, a propósito del coronavirus, y en donde
vamos a tener problemas efectivamente, o se van a agudizar ciertas patologías, el tema cardíaco, por ejemplo, u otros problemas. En ese contexto planteo este tema específico, digamos. La verdad es que eso va a ir que irlo hablando en el tiempo. Nosotros en la rehabilitación fortalecemos el sistema cardiorrespiratorio. Ese es nuestro trabajo, es fortalecerlo, ir recuperándolo. Ahora en el futuro, si esto no se logra recuperar al 100%, se queda con alguna predisposición mayor a algún daño, la verdad es que es muy pronto para definirlo, pero está dentro de las probabilidades. Sí, tenemos mucho que saber todavía. Tenemos mucho que saber todavía de lo que pasa con los pacientes de COVID. Quiero agradecer a Andrea Araneda. Ella es fisiatra, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Higueras de Talcahuano. Es un mundo, de verdad que es un mundo esto, y a través suyo, Andrea, felicitar al equipo que está ahí en el Hospital Higuera y en otros establecimientos de salud también. Nosotros habíamos conversado con algunos kinesiólogos, porque es como lo más obvio, digamos, lo que más asociamos nosotros a la recuperación física de los pacientes, pero en el Hospital Higuera hay todo un trabajo que está desarrollando y todo un equipo, con fonoaudiólogos, con terapeutas ocupacionales que también juegan un rol importantísimo, ¿eh? No, también es una profesión no muy conocida, yo he aprendido a conocerlo y juegan un rol importantísimo, kinesiólogo y por supuesto los fisiatras. Así que Andrea, muchas gracias, felicidades. Bueno, y hay que aguantarlo más, sabemos que ha sido un año y medio difícil, nos quedará poquito, esperamos, para salir de esto. Así que muchas gracias, Andrea. Gracias, Hugo, nuevamente por la invitación. Bueno, y dentro de todo lo malo, para nosotros es muy reconfortante poder rehabilitar a los pacientes. Hacer una rehabilitación mental y emocional, aparte de lo física, es muy reconfortante, así que es un trabajo, dentro de todo lo terrible que es, un trabajo muy bonito. Sí, claro. Imagino aplauso, imagino alegría, imagino mirar a la familia reencontrándose. Bueno, en fin, ya son otras cosas. Andrea, muchas gracias, muy gentil por atender el llamado de TV Noticias, que esté muy bien. Gracias, Hugo. Chao. Chao.